¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Ayer se reportaron 267.524 defunciones acumuladas y ya se empieza a hablar de la cuarta ola. Necesitamos protegernos porque, bueno, particularmente Cancún está siendo muy golpeada con este virus. Vamos a dar inicio al estudio. Salmo 37:1, ni envidies. Y recordarán que la semana pasada, el domingo anterior, hablábamos de que íbamos a enfrentar calamidades y estuvimos viendo la primera carta de Juan, en su capítulo 5, versículo 19, que nos decía que el maligno es el que está controlando al mundo. Entonces, a nosotros nos clava siempre esa espinita de envidiar lo que tienen otras personas. Y vamos a ver, en el caso de Adán y Eva, les clavó esa espinita del orgullo, del ego, de la vanidad, y les decía, si ustedes comen de ese fruto van a ser como Dios. ¿Y qué sucedió? Ellos se la creyeron, ya no necesito a Dios, y su resultado fue funesto. A nosotros también nos está diciendo, oye, tú quieres a Dios, sigues a Jesucristo y mira, no tienes nada. Mas sin embargo, los que me siguen están en la bonanza, están en la abundancia. Vamos a ver. Una pregunta que nos hacemos frecuentemente. ¿Por qué motivo los malos progresan y nosotros tenemos dificultades? Y quizá veamos a un vecino, a uno de nuestros familiares, a alguno de nuestros amigos, algún conocido, que no están en la palabra, que no se están sujetando a las normas de Dios y tienen muchas cosas. ¿Por qué los malandrines están sanísimos? Y yo que estoy en la obra del Señor, estoy permanentemente enfermo. Y puede ser mi esposa, puede ser alguno de los hijos, y estamos acarreando con estas vicisitudes. Y me pregunto, ¿por qué? No hay respuesta desde la óptica del hombre. A mí me produce mucha angustia cuando alguien está sufriendo y viene otro y le dice, no te preocupes, no tiene importancia. Y claro, no tiene importancia porque tú no lo estás padeciendo. Y ya les he comentado, cuando me estaba yo recuperando de la pancreatitis, no había cosa que más me molestara que las personas que me iban a visitar se despidieran con échale ganas. Y les pregunto, ¿en dónde se compran las ganas? ¿Las ganas son sólidas, son líquidas, son lineales, son gaseosas? Por favor, ya hemos platicado de no decir palabras, frases que son huecas, que son anodinas, que no tienen sustento. Por favor, no lo hagan, a menos que sepan dónde se compran las ganas, ¿verdad? Pero cuando lo padeces, no es tan fácil. Es muy difícil consolar. Dios nos da este salmo de consuelo. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Estos dos versículos, el 1 y el 3, los vamos a desarrollar en el curso de este estudio. Vamos a ver las distintas traducciones del versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. No permitas que los perversos te inquieten. No te enojes a causa de los malvados. Hay tres cosas. No te irrites, confía en Dios y mantente fiel. Dios ordena siempre, pero en amor, con justicia, gracia, compasión, misericordia, benevolencia. El Dios de la Biblia
manda para que, obedeciéndolo, encontremos bendición. Por tanto, el primer mandamiento es: no te irrites. ¿A causa de qué? A causa de los malignos. Maligno no es el que hace cosas malas. Maligno es el que vive en el mal. De manera que su razón de ser, su forma de comportamiento, obedece a su propia naturaleza. Voy a poner un ejemplo. Hay dos verbos: ser y estar. Estoy enfermo. Sabes que vas a sanar. Soy enfermo. Sabes que la enfermedad forma parte de tu vida. Dice Dios: no te impacientes porque hay malignos. El gran maligno es Satanás, de manera de que los que son malignos son hijos del diablo, y lo documenta perfectamente bien la primera carta de Juan en su capítulo 3, versículo 10. No importa que sean muy religiosos, los peores malignos son religiosos. Y voy a poner este ejemplo extraordinario. Bueno, dice: no importa que la gente cante y conozca la Biblia y hable de Dios. Este es el ejemplo que les quiero decir. Está en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Esto se los está diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos. Los fariseos se sabían de cabo a rabo las escrituras e imponían ciertas costumbres, ciertas normas que ellos no llevaban a cabo. Vamos a ver cómo define el Señor Jesucristo al maligno. Dice: desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. El maligno es aquel que vive una vida en donde no es capaz de renunciar a los deseos mundanos. Fíjense qué maravillosa enseñanza nos da Tito. Dice: ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios. Y fíjense, y pensar bien lo que hacemos. ¿Por qué nos está diciendo que pensemos muy bien lo que vamos a hacer? Bueno, porque el maligno invariablemente va a querer que estemos realizando cuestiones del mal. Nos va a incitar para que nosotros estemos deseando los placeres del mundo. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y aquí me quiero estacionar un poco. El dominio propio es importantísimo. Si los adultos en ocasiones cedemos a determinadas tentaciones, imagínense los hijos, los niños, que están tiernitos, que son susceptibles a ser engañados. Fíjense lo que nos expresa Pedro en 1 Pedro 5:8. Dice: practiquen el dominio propio y que manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros, los padres, tienen que estudiar la Biblia para enseñársela a los niños y a los jovencitos, que son las personas más vulnerables y no están muy fortalecidas con el dominio propio. El Salmo tiene un mandato. Dice: hazlo así para las horas de adversidad. Dios llama a la paciencia. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Promesa. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Promesa.
El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es cronológico, cronométrico. De ahí viene lo de cronómetro. De una necesidad propia del individuo, ya que nosotros somos seres temporales. Kairos es una antigua palabra griega que significa el momento adecuado, el momento oportuno. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo: Cronos, que es el de los seres humanos, y Kairos, que es el de Dios. La primera se refiere al tiempo cronológico o secuencial. La segunda significa el tiempo, el momento indeterminado, donde las cosas especiales suceden en el tiempo de Dios. La eternidad es no tiempo. La eternidad no es una excepción infinita del tiempo, es la presencia absoluta de Dios. Por eso es eternidad, porque no hay principio y hay final. Y vean qué enseñanza tan maravillosa nos dice el libro de Eclesiastés. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. El Salmo nos dice: no te impacientes. El versículo no dice: no te impacientes contra los malignos, sino nos dice: no te impacientes a causa de los malignos. Por lo tanto, si yo me impaciento por lo que un maligno hace, estoy dudando de que Dios sea capaz de controlar esta situación y traerla a una experiencia diferente. Veamos, cuando nos impacientamos, indirectamente estamos pensando: ¿por qué Dios lo permite? Y Dios viene a nosotros para decirnos: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Son más altos, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y voy a poner un ejemplo. Los niños tienen puntos de vista distintos, diferentes a los adultos. Así es como Dios tiene una óptica distinta al razonamiento que nosotros tenemos. Segunda cosa, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. La iniquidad es maldad, injusticia, desigualdad. Hay gente que goza haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Piensan: nosotros vivimos en el pecado y Dios no interviene. Dios no funciona contra los malignos ni contra los inicuos. El inicuo es aquel que peca por deseo personal. La Biblia hace advertencia seria sobre el pecado voluntario y también hace advertencia de los pecados involuntarios. Esto lo refiere tanto el libro de Levítico capítulo 4 como el libro de Números capítulo 15. Luego, yo tengo envidia de aquellos cuyo final es la condenación. ¿Se habían ustedes puesto a pensar en eso? Yo estoy envidiando a una persona que no va a gozar de estar en la presencia de Dios. Es fácil sentir envidia de los que tienen más, de los que viven mejor. Envidiar a los malos es una incongruencia para los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque deseamos lo que tienen los temporales y nos olvidamos que somos herederos de Dios en Cristo Jesús. A nosotros
ahora sí que no nos la vamos a acabar, va a ser algo extraordinario. Y muchas veces estamos pensando en lo finito, en lo que es volátil. Dios está procurando que frente a los problemas, frente a la angustia, no empecemos a pensar con un pensamiento de hombre, sino con un pensamiento de Dios. El mandamiento es este, mira, no te impacientes, no envidies. Ahora, frente a los incrédulos que tienen bienes que se extinguen porque son temporales, nosotros tenemos una vida que no perece jamás. Nuestra recompensa la vamos a ver en breve, próximamente. Ellos se conforman con migajas. Serán muy suntuosas y serán muy relucientes, pero al final, migajas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La mano de Cristo es, en teología, la mano izquierda de Dios. Lo veíamos el domingo anterior. Hay dos formas de ver las manos en teología. La izquierda es la mano de la sustentación y la derecha de la protección de Dios. Cristo nos sostiene y Dios nos protege. ¿Quién puede sacarnos de la mano de Cristo? ¿Quién puede sacarnos de la mano de Dios? Nadie. Cuando te entregas al Señor Jesús, cuando lo reconoces como tu único y suficiente Salvador, entras a la cobertura de Dios. Yo tomo decisiones y el Padre abre un poco los dedos y permite que entre la prueba y la cierra donde pasó la prueba, en ese mismo sitio, sustentando en la mano de Cristo y protegido por la mano de Dios. Nosotros tomamos decisiones y recordemos que el rey David, ante una circunstancia, ante un peligro, siempre consultaba a Dios. Por eso él era una persona que tenía éxito. Nosotros las decisiones que vamos a tomar, consultémoselas a Dios. No te impacientes, no tengas envidia. Confía en Dios, no dejes de actuar. Es bueno que confíes. Confianza. Cuando se habla de confianza en la Biblia, no se está hablando de una manifestación, de una determinación, una expresión teológica acerca de Dios. Se está hablando de realidades. La Biblia, cuando habla de confianza, te está poniendo permanentemente ejemplos, de manera que en el Dios de la Biblia puedes confiar en Él porque es poderoso. Y vamos a ver este ejemplo, esta enseñanza tan extraordinaria. Está en Éxodo 14:10, dice, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron miedo, mucho miedo, y clamaron a Dios. Y quiero que veamos, que analicemos esto. El pueblo de Israel prácticamente estaba en un callejón sin salida. A su espalda, el mar. Enfrente estaban los soldados que venían a atacarlos. Por supuesto que sintieron miedo y clamaron a Dios. Veamos lo que dice el 11. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos sacaste de allá para morir en este desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para qué nos sacaste de Egipto? Y esto es totalmente mentira. Recordarán, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13, Dios le revela a Abraham por medio de un sueño que el pueblo de Israel iba a estar
esclavizados de una forma terrible. Y dice, yo los voy a libertar, los voy a liberar y voy a castigar a esa nación que los oprimió. Entonces, por supuesto, ellos están viendo esa adversidad y cambian su forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque en versículos anteriores ellos estaban clamando que Dios los ayudara porque no soportaban ya la forma en la que estaban siendo explotados. Vean lo del 12. Y ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Yo cuando leo el versículo 12, me imagino a las personas que han tenido adicciones y han decidido tomar una terapia para desintoxicarse, para purificarse, que normalmente de forma recurrente dicen, no, es que yo antes vivía mejor, esto de estar sobrio es terrible. El 13 tiene una gran enseñanza, fíjense, nos está explicando, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Y fíjense una cosa, ellos están clamando a Dios, están pidiendo por ser salvados. Y una de las instrucciones es, mantengan sus posiciones. Y veamos qué nos dice el 14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Entonces, ¿qué te está diciendo? No le compongas la plana a Dios, no le quieras ayudar. Ya clamaste por Él y Él, en su sabiduría, hará las cosas para que ustedes estén tranquilos. Quédense quietos. Y aquí viene la parte, una enseñanza extraordinaria, es el versículo 15. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Aquí viene la enseñanza. Imagínense, atrás el mar, de frente el ejército que viene a combatirnos, a exterminarnos. Y Dios dice, pónganse en marcha. Yo no me imagino los judíos cuando reciben esa instrucción, ponte en marcha, si yo no sé nadar. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que sustentó? La confianza y la fe. Y fíjense, todavía no ponían su pie en la arena cuando el mar se abre. Es algo extraordinario y vamos a ver. Dios actúa en el momento necesario cuando damos un paso de fe. En ese momento Dios hace el camino. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel ya ve esa superavenida, esa supercarretera para transitar? No hubieran ejercitado la fe ni estuvieran consolidando su confianza. Nosotros queremos ver el camino antes, pero si esto, como es nuestra naturaleza, pues no va a suceder. Y hay una enseñanza extraordinaria que nos dice el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 9, dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que cada vez que tienes confianza, que cada vez que tienes fe, vas a dar un paso y en ese momento Dios te está acompañando. Paso que des, paso que te acompaña. Si no avanzas, Dios se queda a tu lado. Confía, da ese paso de fe y Dios te da
el elemento real de confianza, porque Él lo ha manifestado antes, porque Él nos amó. Y este es el sumum, esta es la esencia de toda la Biblia. Juan 3:16. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo estoy en medio de la angustia. Cuando estoy en medio de la angustia, me olvido de que Dios me ama, porque mi problema está cuestionándome, está sujetándome, limitándome, y me hace ver solamente el problema. Pero rodeándome en medio del problema está el Dios de amor y de misericordia. Recordemos, Dios nos dice: te amo tanto a ti que he enviado a mi Hijo unigénito a la cruz. Y algo más me dice: confía, porque no solamente te amo, estoy contigo. ¿Qué cosa tan importante? Dios no solo me ama, sino que Dios está a mi lado, como lo está diciendo Josué 1:9. Él está empeñado en darme lo que yo necesito. Y por favor, quiero que ustedes recuerden aquel problema que tuvieron, que para ustedes era inmenso. Cuando clamaron a Dios, le pidieron ayuda, la solución no vino como ustedes se la estaban imaginando. Y seguramente, en esa metáfora, ustedes tuvieron que dar ese paso. Y cuando ustedes dan ese paso, que en este caso puede ser la obediencia, las cosas cambian, las cosas se transforman. Dios envía la provisión hoy, pero tenemos que estar tranquilos para sentir el contacto de la mano del Señor. Dice el Salmo: confía y anda. ¿Haz qué? Confía y anda. Da ese paso que se requiere, ese paso de confianza y de fe que le tienes a Dios. Dios ha determinado que la vida nuestra sea una vida de buenas obras, como testimonio de haber nacido de nuevo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y vean qué maravilla. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de ¿qué? Que las pongamos en práctica. Y veamos esto, nos lo dice el hermano del Señor Jesús en Santiago 1:22. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Y fíjense, en otra traducción dice: no sean oidores, sino también hacedores. Entonces, de nada sirve que yo nada más esté escuchando prédicas si no pongo en práctica las recomendaciones que nos da la Biblia. Andar en la Biblia es estilo de vida. Y estilo de vida es como vivía Cristo, haciendo el bien. Cuando tú te vuelcas en hacer el bien, te olvidas de tu problema y te orientas a beneficiar a otras personas.
Fíjense, en ocasiones estamos tan absortos, tan abatidos, que nos olvidamos de tener atención con nuestros familiares en casa. Entonces no estoy atendiendo a mi marido, no estoy atendiendo a mi esposa, no estoy poniendo atención a los hijos. ¿Por qué? Porque el problema me está teniendo en una circunstancia, pues, de pánico. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Y quiero que reflexionen en esta parte. Pon tu vida en sus manos. Fíjense lo que nos dice en 1 de Pedro 2:22. Él no cometió pecado, ninguna mentira salió de su boca. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Y cuando sufría, no respondía con amenazas. Y aquí viene la parte importantísima. Él dejó todo en manos de Dios. Si tú clamas, si tú tienes confianza y das ese paso, deja las cosas en manos de Dios. Él resolverá, de acuerdo a su soberanía, en tiempo y forma. Habitarás la tierra. Para un judío, habitar la tierra era la ejecución del cumplimiento de la gran promesa de Dios. Significa estar bajo la bendición de Dios. No te impacientes, no tengas envidia, confía en Dios, no dejes de actuar. Luego, yo tengo envidia de aquellos cuyo final es la condenación. Es fácil sentir envidia de los que tienen más, de los que viven mejor. Envidiar a los malos es una incongruencia para los creyentes. No te irrites, confía en Dios y mantente fiel. Mi Dios y Padre bendito, te damos gracias que en este día, en este domingo, nos das vida, nos das salud, alegría, paz, protección. Y te agradecemos, mi Dios, que hoy nos estés alertando que el adversario va a estar tratando de incomodarnos y está tratando de decir, mira, los que siguen a Dios, los que siguen a Cristo, tienen muy pocas cosas y los que me siguen a mí tienen en abundancia. Mi Dios, gracias por alertarnos. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, fortalezcas nuestra confianza. Queremos seguir siendo fieles a ti, mi Dios. Queremos ser seguidores de Cristo. Ayúdanos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.